Como habíamos anunciado, estamos con el congresista Alejandro Aguinaga, miembro de la bancada de Fuerza Popular y representante por Lambayeque. Señor Aguinaga, muy buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Ha tenido una mañana intensa en el Congreso hoy, ¿no? Así es la mañana donde se producen las elecciones para la nueva Junta Directiva. Díganos, el tema finalmente se resolvió rápidamente y por una diferencia considerable entre dos propuestas, ¿no? Definitivamente así ha sido. La respuesta, justamente como resultado de la elección, ha señalado una clara mayoría para la lista número 1, que a pesar de algunos señalamientos que se venían haciendo, sí tenía realmente un consenso democrático con relación a la otra lista donde se generaban algunas dudas, ¿no es cierto?, por la misma representación de los niños y de la extrema izquierda, ¿no? Pero extrema izquierda también tienen ustedes en su lista, consenso democrático con Perú Libre. Bueno, es que el Congreso tiene la representación nacional. Recuerden que es el primer poder del Estado donde está representado todo el país y dentro de todo el país hay lógicamente también los partidos que tienen sus representantes. Y esto no debe llamar la atención, Fernando, y tú conoces muy bien que en otras mesas directivas, en otros gobiernos, también han tenido la extrema izquierda, claro que no generó el levantamiento de voces probablemente interesadas que no querían que haya una elección de esta naturaleza o que no se elija este grupo parlamentario. Aquella en la que estuvo Javier Díaz-Canseco. No, mucho antes. De repente, tú no has estado en el Perú, o probablemente si has estado lo has olvidado, pero te lo voy a señalar. No, cuando estuvo... porque no he estado, no sé las cosas al revés. A la distancia uno mira con más agudeza a veces, ¿eh? El doctor Ramírez del Villar tuvo como primer vicepresidente a César Barrera Bazán, de Patria Roja, y expresidente del SUTE, exsecretario general del SUTE, muy bien. Extrema izquierda, ¿no es cierto? Y extrema izquierda de la época, ahora están bastante moderados, ¿eh? Contra el FENATE. No. Contra el FENATE, ¿no? Yo creo que antes eran más ideologizados, o sea, más debate ideológico. Porque cuando éramos universitarios íbamos al Congreso y veíamos el debate ideológico y nos nutríamos. Y ahora creo que me parece... ex compañero y paisano Becerril con extrema izquierda también en la época, ¿no? No, pero no, antes, ¿no es así? Cuando veníamos en la época universitaria veníamos pues a escuchar a Luis Alberto Sánchez o a Enrique Chirino Soto, al mismo Enrique Bernales y todos esos tremendos debates. Enrique Bernales también ha sido vicepresidente... De izquierda moderada, ¿verdad? ¿No? Y ha sido vicepresidente de San Román, que era el senador presidente del Congreso fujimorista. Sí. Entonces no debe llamar la atención cuando se logran consensos en aras, no te digo de la gobernabilidad, sino de justamente el manejo del Congreso, que es el primer poder del Estado. Pero y luego hay particularidades en este caso, ¿no? Porque yo lo recuerdo a usted hace 2 años, hablar en términos muy duros contra Perú Libre y sostener en torno a usted, en su partido, que había habido un fraude cometido por Perú Libre. Y resulta que ahora están aliados de quienes, según ustedes, han llegado al poder. El proceso eleccionario siempre nos ha dejado dudas y las seguimos teniendo en cuanto no se mostraron los padrones, ¿no es cierto? La transparencia indica que tendrían que haberse mostrado los padrones y teníamos un reclamo de más de 1.100 mesas. Ya eso en estos momentos quedó atrás, queda en la historia. Tenemos visión de futuro. No vamos a gobernar con el retrovisor. Con el retrovisor no logramos nada, Fernando. Y te señalo otro caso. Enrique Bernales, bueno, aparte de Enrique Bernales, Díaz-Canseco también, como te digo, ha sido vicepresidente de Ferrero a propuesta de Javier Barrón, que era del PPC. Entonces, en el ánimo de poder tener una conducción multipartidaria, que es lo que representa el Congreso, es que se tienen que hacer esta suerte de consensos. ¿Cuándo llegó usted personalmente a la conclusión de que había que ir a una lista en común con Perú Libre? Porque lo oigo hablar con mucha convicción y con muchos argumentos. Sí, en algún momento... Pero me imagino que ha hecho todo un proceso. Y lo he señalado. Yo veía al bloque magisterial quizás un poco más moderado, sí, más light. Utilicé el término light que mucho sonó, pero con Valdemar Cerrón también lo consideramos que era una persona muy dialogante, ¿no? Pero, ¿y cómo interpreta que haya votado
por la Asamblea Constituyente y no por la Constitución fujimorista, si se cabe, si se puede decir, de 93. Hizo un mensaje, no es que haya votado. Bueno, sí, por la Asamblea Constituyente. Entiendo que son sus deseos y a nadie le podemos aplacar sus deseos. Pero esos deseos contrástalos con la realidad y ahí han chocado. ¿Por qué? Porque ni existen los votos necesarios para ello, que ya se ha visto, ni creo que haya un consenso mayoritario, estoy absolutamente seguro, para una Asamblea Constituyente, visto lo que ha acontecido con los países que han tenido Asamblea Constituyente y que hoy día de ricos han pasado a la extrema pobreza. Hablo de Venezuela, hablo de Cuba, hablo de Nicaragua y de estos países que no quisiera que eso pase en el país, ni creo que tú tampoco. No, ciertamente más pobreza de la que ya hay ahora, que está aumentando, no queremos, yo creo que nadie de buena fe pueda desearlo. ¿Cómo imagina usted el desarrollo de los próximos 12 meses con esta mesa directiva heterogénea, por decirlo menos? Multipartidaria, ¿no? Sí, multipartidaria, pero heterogénea, porque multipartidaria... ¿No es cierto? Porque los partidos están ahí, o sea, son diferentes, sí. Los partidos están ahí en la conducción. Y además, otra cosa que aquellos que hacen señalamiento olvidan, que cada vicepresidencia tiene sus funciones claramente establecidas. Y sobre ese marco de funciones, de ejercicio de funciones, se tienen que manejar. No es que la vicepresidencia pues se solivianta o genera una suerte de rebelión, no. Tienen sus funciones establecidas. ¿No le parece que hubiera sido mejor nombrar como presidente en esta mesa directiva, como candidato a presidente, a alguien que tuviera menos cuestionamientos fiscales? Más de 50. Es que yo he escuchado hoy día decir al congresista Soto que hay una serie de señalamientos, de procesos que no están en la dimensión que se les presenta. Espero que eso lo pueda aclarar y que quede pues marcado que hay una realidad diferente a la que se presenta. Pero son denuncias fiscales que uno entra a la página digital, al sitio digital y ahí están. Nosotros, como Fuerza Popular, tenemos el gesto democrático de desprendimiento en aras de que haya una buena conducción del Congreso. ¿Pero no había otro de APP que tuviera menos cuestionamientos fiscales? ¿Usted participó en las conversaciones que llevaron a la candidatura? Yo no he participado en las conversaciones. Nosotros, como partido, hemos tenido ese desprendimiento, a pesar de que somos la primera fuerza, en términos de números, sí. Bancada del Congreso. 22, ¿no? Quedan 22, ¿no? Sí, 22, éramos 24 y hemos demostrado que justamente en los primeros actos que podrían señalarse corrupción, hemos hecho un deslinde, como ha acontecido con una congresista de nuestro partido, y no queríamos que en la conducción del Congreso estén pues este grupo de personas seriamente cuestionados, otros que están cuestionados por muchos sueldos y con una extrema izquierda un poco violenta, ¿no? Para bien o para mal, el año pasado ha dejado la sensación de que en el Congreso había tibieza, sino benignidad o incluso complicidad con los mochasueldos que usted nombra y con los niños que sin duda tiene también presentes. ¿Espera usted que esta mesa directiva sea más severa y que inspire una actitud un poquito menos complaciente? Fíjate, nosotros como grupo político te levanto ese cargo. No, yo no hablo de congresista, usted, no, pero sí del Congreso. Pero somos parte del Congreso y somos parte y tenemos una conducta justamente como fuerza electoral, como fuerza política. Entonces, cuando se ha presentado el caso con una congresista nuestra, hemos sido los primeros en hacer la acusación constitucional y en separarla de la bancada a través de nuestro comité de disciplina. Espero que en la subcomisión todos estos casos, los que no están evaluados, se evalúen de manera exacta y se reevalúen los otros, porque esas situaciones son las que han generado pues el descrédito del Congreso. Tenemos que recuperar justamente la imagen que deseamos para un Congreso que justamente a través de estos señalamientos nos han desacreditado, pero también hay que decirlo de manera precisa. Este Congreso dio leyes de desarrollo constitucional para que no se vuelva a vivir las situaciones anteriores, como en la época de Vizcarra, que se interpretó de la manera de cada quien lo que era la confianza, sumado a la complicidad de un tribunal constitucional que debe estar procesado
donde dijeron negación fáctica de la confianza. Eso no queremos que suceda, y cuando ha pasado el golpe de Estado de Castillo, inmediatamente el Congreso se reunió ese mediodía y vacó a quien podría habernos llevado, y de todas maneras, a una dictadura chavista, empobrecedora, que no la queríamos para el país. Fatalmente, eso, Fernando, no se reconoce en este Congreso, pero hay que señalarlo. Bueno, usted ha conversado con la lideresa del partido Keiko Fujimori sobre la constitución de esta plancha que une a Perú Libre con Fuerza Popular, además de Avanza País y de APP. La lideresa no está ajena, para eso es nuestra lideresa, donde se dan los lineamientos políticos, ¿no es así? Y entonces, como te reitero, la mesa directiva, el Congreso tiene la representación nacional y es pluripartidaria. Entonces eso no debe extrañarnos, no es la primera vez que acontece. ¿Por qué? Porque las elecciones, los procesos electorales se ganan con votos, así como los procesos deportivos se pueden ganar de otra manera con menores tiempos en los corredores o con goles en el fútbol. En el Congreso es con votos, y los votos han sumado ese resultado. Entonces Keiko Fujimori, es la pregunta que yo le hice, ha estado de acuerdo, han consultado esto con la dirigencia del partido. Nosotros somos un cuerpo orgánico en el partido. Sí, pero a veces... El partido tiene, ¿no es cierto?, tiene su comité político. Entonces tiene su agrupación, su bancada. Entonces siempre somos muy dialogantes. Por eso es que si hay algo que nos une es la disciplina férrea que tenemos en nuestros actos, y que lo que se resuelve es por consenso partidario. ¿Qué espera usted que el Congreso logre en los 12 meses que vienen por delante? Lo que manda la Constitución, las funciones que tiene el Congreso, que fiscalice, que genere leyes que conlleven y que de una vez puedan, a través también de las otras funciones como es fiscalizar y representar, sobre todo lo que es un clamor general en el país, la seguridad ciudadana. Y que también haya un desarrollo de los sectores, justamente en lo que se tiene que conversar con el Ejecutivo, que quienes dirijan los sectores sean pues las personas más apropiadas y capacitadas para que el país pueda desarrollar. No estemos pasando, como hemos vivido esta última semana, esta vergüenza con la ministra de Salud, que después la cambian a de Salud, a pesar de su fracaso, la cambian a de Salud, y cuando la cambian sale denunciando corrupción. Eso realmente es lamentable como conducta personal, y también atañe a quienes nombran personajes de esa naturaleza. Ahora, el problema no es que haya denunciado corrupción, el problema es que ha denunciado que la presidenta de la República y funcionarios de la presidencia la han llamado para presionar para que no tome medidas contra los dirigentes corruptos en salud. Entonces, pero eso dice lo que estaba tuiteando. Entonces, ¿en qué creemos? ¿En el día o en la noche? Esperemos que aclare bien esto. Para eso lo han citado en la Fiscalía. ¿Qué es lo que pasa con el salud? Usted es un médico con larga experiencia en el sector, ha sido ministro de salud. Y con algunos resultados, ¿no es así? Con algunos muy buenos resultados. Pero... Y con el salud. Y no es alávate coles, por si acaso, no se ha erradicado sarampión, coles, por si acaso, no se ha erradicado sarampión, poliomielitis, tétano neonatal, con acciones de salud pública. ¿Qué ha pasado ahora último? ¿Por qué hemos retrocedido? Algunas de esas enfermedades que usted menciona han vuelto a aparecer, ¿no? La poliomielitis, por ejemplo. Así es. Y otras. ¿Por qué esta crisis de dengue? De tener nosotros un programa de vacunaciones premiado por Naciones Unidas en Nueva York. El pabellón nacional fue galardonado por nuestro programa de vacunaciones que permitió justamente, ¿no?, erradicar tétano neonatal. ¿Cuántos chicos morían? Erradicar el sarampión, erradicar la poliomielitis, erradicar los déficits de yodo que tenían tanto cretinismo, así como bocio en los adultos. Lo que pasa es que el sector, cuando llega a Toledo, comienzan a desarticularlo, a atomizarlo. Los CLAS, que eran los comités locales de administración de salud, dentro de los cuales había 2.000 establecimientos del primer nivel, que es la verdadera descentralización. ¿Por qué? Porque la comunidad participa con 2 miembros, dentro de los 7 miembros que tiene este cuerpo directivo de los CLAS. Entonces se comienza a desarticular. Y en un país tan heterogéneo y tan diverso, que pierda la comunicación con la comunidad, pasa lo que estamos viviendo. Eso como Ministerio de Salud y como de Salud. ¿Por qué hay esa crisis? ¿Cuál es el problema de fondo? ¿En dónde es que tiene lugar la corrupción? Porque no han llegado a entender que el e-salud dentro de los sistemas de aseguramiento
que son financiadores, el E-Salud es el régimen contributivo, donde los que estamos en planilla aportamos el 9% del salario y que no es propiedad del Estado. Es privado, porque son nuestros aportes, ¿no es así? Pero el Estado comienza a nombrar a los que son más convenientes y muchas veces los fondos se utilizaban para otras cosas y no para la atención de salud. Recién con Fujimori, y vas a creer que estoy haciendo una publicidad, pero Alberto Fujimori le dio sus fondos. Alberto Fujimori le dio sus fondos e hizo grande a Castañeda cuando le dio el IPS. ¿Por qué? Porque dijo, siempre han usado el dinero de los asegurados en carreteras, en otras inversiones. Aquí tenemos que usarlo en salud. Y ahí están los hospitales que se hicieron, el Marino Molina, el Alcántara, en nuestro gobierno. Fatalmente, vilipendiado, cambiada la historia, y hoy día vivimos consecuencia de todo ello. En el norte específicamente, puesto que usted es representante por Lambayeque y que conoce la región bastante bien, como además médico que es, ¿por qué ha habido un tal descuido, una tal negligencia en el sistema hospitalario? Por el desconocimiento, por ejemplo, del sistema del dengue, ¿no es cierto? El dengue. Sí. Nosotros, cuando tú tienes los cuadros profesionales en epidemiología, que ni bien se comienzan a estudiar los índices aédicos que suben por arriba de 3 por metro cúbico, entonces tienes que prender las alarmas. Va a venir un dengue. Nunca hemos tenido dengue urbano como se ha tenido en estos momentos. Y que no se haya llamado a los profesionales adecuados. Y que la persona que teníamos que manejaba metaxénicas cuando yo era ministro y tuberculosis, lo sacaron como que fuera pues un delincuente contratado en Estados Unidos. Le dijeron, bueno, ocúpese de tuberculosis en Afganistán, del dengue en algunos países de África, y son gente que es muy difícil formarlos, pero ha sido muy fácil perderlos. Tener los cuadros así, los cuadros profesionales para todo este sector, y perderlos ha sido lo que ha ocasionado estos problemas, ¿no? Esta mesa directiva nueva, integrada por su partido, Fuerza Popular. Dale con Fuerza Popular, Perú, Fernando, que da el estigma, pero no te contesto. No, ¿cuál es el estigma? ¿Por qué? ¿No es Fuerza Popular el nombre de su partido? Somos vicepresidentes, Bueno, ya, Fuerza Popular y Perú Libre. ¿Qué actitud va a tener hacia el gobierno, sobre todo cuando toma decisiones como nombrar a Rosa Gutiérrez, desautorizada por el Congreso, presidenta de Salud? Por eso te digo, el Congreso tiene que ejercer las funciones que le da la Constitución. Y ejerciendo esas funciones con eficiencia se tendrá que llamar la atención del Ejecutivo en cuanto incumpla las funciones que le competen. ¿Cree usted que la señora Boluarte debería anunciar un cambio de algunos ministros en su gabinete? Necesariamente tiene que hacerlo. Ya creo que se pasó el tiempo de flotar, ¿no? Por ejemplo, para mí, comercio exterior y turismo más cultura están muy bajos. Ya tendríamos que estar beneficiándonos de lo que es turismo. Pero si no tenemos la puesta en valor de nuestro riquísimo patrimonio arqueológico que compete a cultura, y no tenemos justamente que colocar en turismo nuestros paquetes turísticos en el extranjero, hoy día padecemos lo que estamos viendo, un Cusco abandonado, que se anulan pues los paquetes turísticos, cuando ese es el ingreso principal, o uno de los ingresos principales que tiene que tener el país. Lo mismo en seguridad ciudadana. Aquí hay que reevaluar todo lo que se ha venido ejerciendo, porque esto se ha convertido en incontrolable. Los sectores, agricultura, las medidas adecuadas para que la agricultura pueda tener desarrollo, claro. ¿Cómo evalúa el desempeño del primer ministro Alberto Otárola? Alberto Otárola, así siendo bastante imparcial, ¿no es cierto? En su momento creo que jugó un rol importante cubriendo las deficiencias comunicacionales y de conocimiento de lo que es una conducción del Ejecutivo que tenía la presidenta. Eso es innegable, ¿no es cierto? Ahora, lógicamente, va a tener que justamente ejercer lo que también le señala la Constitución. A propuesta del primer ministro, se nombre el gabinete, va a tener que reevaluar para comenzar un nuevo periodo donde tiene que estar necesariamente involucrado en un desarrollo del país y en un crecimiento.
Señora Aguinaga, muchas gracias por su presencia, que tenga una buena noche y felices fiestas patrias. Antes de despedirnos, quiero hacer saber que hemos recibido una comunicación de la Fiscalía de la Nación dando cuenta que la justicia brasileña